cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. No, para que me dé baile, para que me dé revelación, para que me dé bastante trabajo y dinero y bendiciones. No, eso nunca aparece de esa forma en la Biblia, nunca. El alimento es la misma palabra de Dios, pero la palabra de Dios que alimenta, no que engaña, no que te desvía, sino la palabra de Dios, el alimento. ¿Quién es? El siervo fiel, prudente, que puso su Señor sobre su casa. Esta frase, llanto y crujir de dientes, se repite, es la que se repite más permanentemente en todas las citas, en todos los pasajes, en todos los versículos que tienen que ver con este tema que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a seguir adelante, vamos a ir a otro vínculo, otra diapositiva que nos va a aclarar mucho esto. Y aquí la tenemos. Aunque estén las imágenes ahí, no importa porque podemos desplazar la diapositiva. Bien, nosotros vamos a ver entonces en primer lugar qué palabras, qué términos, qué vocablos usaron los padres apostólicos que por lo menos hicieron una cita de estos versículos en Lucas o en Mateo, infiel. Yo siempre lo he llamado así, siervo fiel e infiel. Empieza siendo fiel y termina siendo infiel. Como las vírgenes, empiezan teniendo aceite todas, pero hay 5 que por no tomar aceite extra, pues no terminaron sin aceite y no entraron. Que también esa parábola está relacionada con esta del siervo infiel. Entonces, vamos a ver en Mateo, ¿quién citó Mateo? ¿Y qué versículo? Vamos a ver solo un versículo. Bueno, aquí tenemos a Clemente sobre la virginidad. Él dijo, vamos a subrayarlo, no obreros borrachos e infieles. Ya en aquel momento Clemente, en el siglo I-II, recuerden que estamos hablando de padres apostólicos que escucharon, sí, por la orejita. Sí, señor. Clemente de Roma, dijo esto, ¿no? Hablando de esa situación y citando ese versículo, hizo un breve comentario para nosotros suficiente. Él dijo, no obreros borrachos e infieles. ¿Por qué lo decía? Porque estaba reflejando lo que él había leído y había escuchado. Y lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos vieron, como nosotros estamos viendo, sobre todo hoy en día, obreros, es decir, se refiere a los siervos, a los pastores, obispos, incluso diáconos y maestros, claro. Todo el que se erige en algún momento como una persona que enseña la Biblia, facilita la enseñanza bíblica, se erige como maestro en algún nivel, a algún nivel determinado. Entonces, no borracho, porque ya lo sabían allí, infieles. ¿Por qué? Porque ya habían infieles allí. Mateo 24:45, también allí. La pseudo clementina. Dice, y el Señor de ese siervo vendrá a la hora que no lo busque. Fíjense la expresión muy interesante que confirma precisamente lo que hemos venido enseñando durante 40 años. En la hora en que no lo busque. ¿No lo busque quién? El siervo no va a buscar al Señor. No, está dicho. Se cansó de esperar. Viendo que no venía. Viene el lobo, luego no vino. Llega un momento en que se cansa. Jesús dijo que eso sería así. Jesús lo dijo. Cuando dijo, nadie sabe cuándo. Se puede saber el tiempo final, o sea, por las señales. Las señales. Se puede saber el tiempo final. Pero el día, nadie lo sabe. Entonces, nosotros no solo estamos en los últimos tiempos, sino que estamos ya en los días finales. Como dice 2 de Timoteo 3. En los postreros tiempos vendrán días finales, los días finales. Pero esos días finales pueden durar 50 años, 100 años. Nadie lo sabe. Por eso el Señor, tanto en Lucas como en Mateo, dijo, nadie lo sabe si a la primera hora, a la segunda, a la tercera hora, a la segunda, a la tercera o a la cuarta.
creo que en Mateo o en Lucas o Marcos, dice, nadie sabe si es a la primera o al canto del gallo o a la mañana. Te deja completamente desubicado porque no lo sabes. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Que retardaría su venida, señores. Que Él iba a venir después de una larga espera, cuando todos se cansaran. Sí, y este señor se cansó, como se están cansando algunos que se han ido al mundo. Y yo creo que es la quinta vez que lo repetimos, ¿no? Se han ido al mundo porque les prometieron desde el 2009, como hemos ya dicho otras veces, con fechas, ¿sí? El mesiánico este también. Va cambiando de fechas, o dicen, sí, dicen que hablaban a título personal, falsos profetas. Y hay unos cuantos que se van al mundo, unos cuantos siempre. Eso ha sido siempre así, por la decepción que se llevan. Y aquí este señor, en la pseudo Clementina, lo entendió bien, cuando no lo busque. El Señor vendrá cuando Él ya no lo busque. ¿Por qué? Porque antes lo buscaba. 2 y 2 siguen siendo 4. Antes lo buscaba, pero se cansó, como vamos a leer. Se cansó y cuando se cansó, pues ya no lo busca. Ya no lo busca, se va descuidando poco a poco. Como dice, sí señor, lo vamos a ver ahora también. Como dice el mismo Lucas, ubicado en el contexto del final de la segunda venida, dice que dejaron minar la vida. Claro, la van dejando minar. Eso no ocurre de un día para otro, sino a lo largo de por lo menos 8, 10 años como mínimo. Y ya a lo largo de 20, 30 años la persona ya está completamente contaminada y no lo busca. Así que esa expresión que tenemos aquí es muy importante. Y en el día que no se dé cuenta, claro, pero antes se daba cuenta, y lo cortará en pedazos, vean esta expresión, sepan que si podemos ir nuevamente al versículo para verlo, la expresión esta, castigar duramente, que usa Mateo 24, 52, cuando dice que al siervo infiel lo castigará duramente, es la traducción de esta frase. Lo cortará en pedazos, mejor dicho, lo cortará en 2. Ustedes lo tienen en sus Biblias, a pie de página, les han hecho la aclaratoria. O en la columna central lo tienen. Buscan la llamada que hay allí y aparece en griego, lo que dice en griego es cortar en 2. A ver, cortar en 2, porque esa era la costumbre del Antiguo Testamento cuando se le aplicaba una sentencia en un juicio a una persona. Sí, hombre, claro. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy conocido, hombre, por Dios. Muy conocido, el profeta Isaías. Fue aserrado en 2. Sí, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así ¿qué? Dándole el alimento fielmente a la iglesia. Y preparado, como dijo en el versículo anterior, el 44, preparado. Bueno, aquí lo que estamos viendo estamos tratando de averiguar quién es ese siervo fiel, si es un creyente o no lo es, si deja de alcanzar la salvación o no, y si existe el famoso purgatorio calvinista. ¿Sí? De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, si lo haya fiel, dándole alimento, la palabra de Dios, no los bailes, no la música, no los conciertos. Bueno, ¿cuánto pecado hay ahí, amigo? No hablo de eso. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, él lo dice para sí, lo medita en su almohada. Mi Señor tarda en venir. Claro, ¿por qué dice eso? Porque está en el contexto de su venida, de que es de lo que viene hablando en Mateo 24, Mateo 25, y Lucas 12, y Lucas 17, Lucas 21. Está en ese escenario de su segunda venida, los eventos del fin. Entonces dice, mi Señor tarda en venir. Estoy cansado de esperar y muchos se han cansado. No hicieron caso hace 5, 8 y 10 años, 12 años, ¿no? 12 años. Cuando le dijimos, el Señor no va a venir ni ahora, ni el próximo año, ni el siguiente, ni el otro que le sigue. Se reían. Ahora algunos se han ido al mundo. Lo que es, si cayeron en el cansancio. Viene el lobo no vino. Entonces, de cierto os digo, bueno, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus
consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es una figura, ¿eh? No es que va borracho al púlpito, porque no lo dejarían estar ahí ni 2 días, ni siquiera los herejes. No, hombre, no. No hay hereje que permita eso, ¿no? Que permita eso y que se ponga los guantes de boxeo para en la salida a la hora de terminar el culto, y en la salida del templo empiece el pastor con guantes de boxeo a golpear a los hermanos. Eso no existe. No existe, no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Yo no conozco ningún caso en 40 años o más. Conozco casos, sí, pero no así. Esto es una figura que dice lo que este señor llegó a ser siendo un siervo fiel. Vamos a ver qué más se dice de él. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Bueno, desde luego que cayó en la gula. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Lo de siempre. Siempre lo dice eso. Y lo dijo no solo en este escenario del fin del tiempo, de los tiempos, del presente siglo malo, sino que se lo dijo también a los del siglo I, 5, 10, 15, 20. Siempre porque esa es la actitud que ha de tener un creyente, como si el Señor fuera a venir mañana. Y lo castigará duramente. Ojo con esto. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Claro, como ha dicho que es un siervo, y resulta que de este siervo se está hablando en Lucas 12 y se dice que era una persona que conocía la voluntad de Dios, pero dejó de hacerla, se ven obligados a decir que bueno, que eso de hipócrita y de lloro y crujir de dientes no es así. En realidad, él lo que fue un purgatorio, a purgar sus pecados. Ya está. Han inventado eso. Lo han inventado. Ningún padre apostólico ni de la iglesia enseñó tal cosa. Por estarse copiando de Agustín, que sí creía en el purgatorio, que sí creía en el bautismo infantil y en la misa por los muertos. Ese señor, Calvino, aparte del genocidio que hizo, se debió haber dado cuenta que no podía seguir a Agustín, porque Agustín se había equivocado en cosas importantes, como las que acabo de mencionar. Cierto que corrigió mucha filosofía gnóstica maniquea, porque él era maniqueo, de allí viene la gracia irresistible. De allí, del siglo I, sí. Bueno, en realidad neoplatónico, más que Platón, neoplatónico. Pero, señor, él debió haberse dado cuenta, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no hacían exégesis, no iban versículo por versículo respetándolo, sino que cuando fueron a analizar la Biblia, lo hicieron con la temática de libros y lo que dijo este señor sacerdote, o lo que dijo este hugonote, o lo que dijo este pauliciano, o lo que dijo este cátaro, o lo que dijo este bogomil, o lo que dijeron algunos que se equivocaron también en el siglo III, bueno, 4, 5, ¿no? Bueno, pero si hubiera leído y le hace caso a lo que está aquí, no hubiera podido enseñar lo que enseñó. Y entonces se han inventado un purgatorio. Unos dicen que ese purgatorio será en el milenio, otros dicen que es ahora. Un desastre. Después dicen la sola escritura. ¿Cuál sola escritura? ¿Cuál? Si no la respetan. No la respetan, para nada. Entonces, es un error importante, porque lo están negando todo. Y están haciendo que los hermanos se acerquen al fuego. El que tenga rabo de paja se puede medio quemar o quemar todo. Muchos se han quemado ya, no todos, pero muchos sí. Y otros se quemarán. Porque les gusta esta idea de que no pasa nada, yo soy predestinado. Y aquí no puedes venir con el tuli tampoco, ni meterle a este versículo la gracia irresistible. Y como no podías ponérsela, no le podías meter la gracia irresistible, y la predestinación, se tuvieron que inventar una cosa que no existe, el purgatorio calvinista. Bueno, muchos lo creen, los que más estudian y se informan. Los otros no saben nada, ni de purgatorio ni de nada. Es que ni le hacen caso a estos versículos tampoco. No les han enseñado lo que es la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, y que la doctrina sale de todos los versículos de la Biblia, de todos.
de todos, no de 3 o 4 que dicen que soy salvo por gracia, o por fe, o justificado por fe, lo cual todo eso es cierto. Sí, pero dejaron los otros versículos, nosotros no hacen falta. ¿Para qué? Eso es lo que les han enseñado. Y por eso se están perdiendo. Y eso es un gran engaño. Bueno, pero dicen que esto de hipócrita no significa nada. Dicen que esto lloro y crujir de dientes, una expresión que se usa de manera terrible para hablar del infierno. Bueno, la ESMA. Bueno, no vamos a entrar ahora en el tema de la traducción, que si es infierno porque viene del latín o si es... Todos sabemos que eso existe y punto. Ya entraremos en otro momento en el problema de la traducción, si es infierno o es ESMA. Sí, en el Valle de Himón, allí a un costado de Jerusalén. Ahora estamos viendo el lugar de destino, que es... Bueno, a ver, eso está aquí mismo en Mateo 13, creo. El profeta Isaías, nada menos que Isaías, aquel de Isaías 53, y hijo nos es dado, niño nos es nacido, el principado sobre sus hombros, el que habla el que dijo, ya en el Antiguo Testamento dijo que el sacrificio del Señor, del Mesías, serviría de expiación, utiliza esa palabra, eso viene del Antiguo Testamento, serviría de expiación para el perdón de los pecados. Bueno, ese profeta, el profeta evangélico del Antiguo Testamento, ese profeta fue aserrado por el rey Manasés, hijo de Ezequías, en pedazos, aquí lo tenemos, lo cortará, y eso se hacía en las diferentes culturas que rodeaban a Israel, como la crucifixión también. Eso, la crucifixión no es originaria de Israel. Y cortar en pedazos en dos tampoco, aserrar a una persona en dos tampoco. Eso lo copiaron ellos de las culturas que le rodeaban. Y entonces dice algo muy importante aquí. Dice, y le asignará su parte fiel. Dice, y le asignará su parte fiel. Aparte de cortarlo en dos, le asigna un lugar. Sí, señor. Sí, señor, lo vamos a ver. Bueno, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque esa expresión, cortar en dos, dice allí, sí, dice allí eso. Mateo, bueno, también está en Lucas. Lo castigará duramente, y luego dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Dos cosas, y aquí están reflejadas, dos cosas. Una es, lo cortará en dos. Vamos a ver si podemos desplazarnos y verlo. Aquí está. Aquí está. Lo castigará duramente. Aquí dice, lo azotará. Y luego, la segunda cosa que dice es, pondrá su parte. Entonces, estamos viendo que se hacen dos cosas aquí. Dos cosas. La primera es castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Lucas dice incrédulos. Hay otra sí. En otro versículo se dice que lo pondrá con los infieles. No dice hipócritas o incrédulos, sino infieles. Claro, es lo mismo, son sinónimos. Hay que entenderlo a la luz de lo que se está diciendo. Y esta primera frase, castigar duramente, se usa aquí para hablar de lo que es el juicio en sí. El juicio que se le hace a esa persona. En este caso estamos hablando de un creyente, un cristiano, que fue llamado a desempeñar una responsabilidad. Y estaba preparado para desempeñar esa responsabilidad, pero pero no fue considerado digno en el desarrollo de ella. Porque ese siervo fue fiel al principio, se le dio una responsabilidad, se le consideró digno, pero él no se hizo digno del llamado. Y de la responsabilidad que se le dio, empezó a juguetear, a mentir y a decir cosas. Entonces, lo primero que se hace con esa persona, con ese siervo, con ese líder, es hacerle un juicio. Y ese juicio implica una sentencia. La sentencia es esa. Lo castigará duramente o lo azotará duramente. Es como cuando en un juicio, en nuestro momento actual, en nuestra cultura, en un juicio, una persona que está allí de testigo en el juzgado o está en los bancos asistiendo a un juicio, donde está un juez y los abogados de la defensa y los abogados de la acusación, al final del juicio alguien dice por allí, incluso alguna vez algún juez lo ha dicho, ¿no? Dice, mereces la pena de muerte.
mereces la pena de muerte o mereces que te aplasten como tú aplastaste a la otra persona, pero esa no es la sentencia, la condición final que se le da a esa persona. Se dice eso, se puede decir eso, pero la condición final a la que se le va a sujetar es esa otra. Te tocan 15 años de cárcel, por ejemplo. Y aquí dice, pondrá su parte. El juicio es, o sea, lo que la persona merece, un castigo duro. Pero bueno, ¿cuál la sentencia al final? ¿En qué condición va a quedar? Pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que no obedecen al Señor, como vamos a ver. Precisamente los que niegan la ley moral. Está dicho en la cizaña. Sí, sí. En la parábola de la cizaña se emplea el vocablo ley, ¿eh? Como hizo Jesús en Mateo 7, 23, 22. Hacedores de sin ley. Por eso los mesiánicos han traducido eso. La traducción es correcta, ¿eh? Hacedores, quebrantadores de la Torá. Entendiendo Torá, no como la entienden los mesiánicos, sino Torá, la ley, como la empleó Jesús, la ley moral, el decálogo. Sí, señor. Y en la parábola de la cizaña se hace eso también. Bueno, se emplea la expresión anomia en griego, es decir, porque estos han quebrantado la Torá, el decálogo. No tienen interés ninguno en eso. Bueno, los mesiánicos no, los calvinistas. ¿No? Y allí se dice eso, ¿no? Se dice eso allí, así. A ver, ¿dónde estábamos? Bien. Lo castigará duramente, pero la condición final es la que pondrá su parte con los hipócritas. Yo creo que por aquí debemos tener nosotros algo así. Muy bien, a ver. Sí, aquí estaba puesto, ¿no? Esta expresión arriba, separará o excomulgará, lo veremos luego. Pero aquí alguien puso, castigará duramente.